Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a Espiar y tu Dinero, este programa semanal en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos da sugerencias para tener una buena relación con el dinero y obviamente una vida financiera mucho más saludable. Como siempre les recordamos que pueden ver o escuchar nuestros temas anteriores en nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org. Allí los encuentran numeraditos, hay muchos temas que les pueden ser de gran utilidad, así es que si tienen oportunidad, entren a nuestro portal de internet y ahí van a encontrar todos estos podcasts pasados de Espiar y tu Dinero. Y si quieren comunicarse directamente con Ramiro Javier Atristain, al quien saludamos en este momento, pues él nos va a decir cómo lo pueden hacer. Buenos días, Sí, Ramiro. ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa. Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy aquí para explicarles temas financieros y brindarles consejos prácticos. Sí, pueden comunicarse conmigo a través de redes sociales, @tu relación con el dinero, o comunicarse conmigo a través de correo electrónico, ramiro@atristain.advisors.com. Y estaría encantado de recibir sus sugerencias, comentarios, preguntas, y me complaceré en ofrecerles mi apoyo y asesoría en cuanto a temas financieros. Hoy hablaremos de un tema que a veces quizás no se nos ocurre, que puede ser algo que se debe tratar. Pero, por ejemplo, en los matrimonios, uno cuando se casa joven, pues no necesariamente tiende a planear sus finanzas por estar joven, no tener tanto patrimonio, etcétera. Idealmente lo harían y se conversa de eso y se trata. Pero donde más sucede esto es en un segundo matrimonio o en un matrimonio en los años maduros, por obvias razones. Entonces, aquí unas ideas para considerar al respecto en esos dos casos, ya que cuando dos personas se casan más tarde en la vida, pues hay muchos más elementos que considerar que simplemente ¿no? El matrimonio, las familias y todo lo demás. Entonces, el matrimonio entre dos personas con historias más largas, en este caso, que ya han tenido una trayectoria, han vivido más tiempo, incluso pueden tener hijos de un primer matrimonio, implica decisiones importantes relacionadas con las finanzas. Obviamente, relacionada a los hijos, a los activos que tengan, la vivienda o patrimonio que tengan, la jubilación, las deudas y más cosas. Entonces, aquí quería tocar 5 temitas que quizás les puede ayudar a abordar con su posible cónyuge algo de inmediato para garantizar o mejorar que sus intereses financieros como individuos y como pareja estén de alguna manera coordinados, protegidos en su nueva unión. Muy bien, Ramiro. Entonces, ¿por dónde se empieza? Como tú mencionas bien al principio, pues cuando las personas se casan por primera vez, aquí va prevaleciendo o va destacando más que nada el amor, porque no hay mucho que contar todavía en cuestión de Sí, dinero, ¿no? bueno, es un buen punto de vista. Pero ya Sí, dime. Adelante, dime. No, bueno, sí es un buen punto de vista y evidentemente puede ser ese el caso. Idealmente, generalmente uno ha madurado más, ya tiene un conocimiento más amplio al respecto y de lo que es el matrimonio. Idealmente ya ha mejorado su manera de relacionarse con la nueva persona a través de las experiencias, porque uno es lo que es en base a las experiencias y obviamente pues uno nunca siempre está preparado para el matrimonio, cosas así, pero suceden por el hecho de que cuando eres joven el amor tiende a primar y a veces las otras cosas son las que pueden traerte problemas. Pero en este caso tienes como un segundo chance para poder mejorar todo eso. Entonces, algunas de las cosas que hay que pensar es desde ya, y lo más obvio, es combinar las finanzas, ¿no? Después del matrimonio o en el nuevo matrimonio. Después, un poco tener un plan o hablar del patrimonio, ¿no? Con el nuevo cónyuge. ¿Qué implica eso? Cada uno tiene algo y esto ahora se convierte en un patrimonio en conjunto o no, depende de lo que la familia o la nueva familia quiera. También se tiene que ver un poco todos los detalles relacionados a actualizar tus datos, por ejemplo, con la Administración de Seguro Social y cosas así. También habría que actualizar la información con respecto a los impuestos. Entonces, estas cosas son temas que uno a veces no se ocurre, pero hay que tratarlas, hay que verlas, porque de esa manera puedes coordinar un poco todo lo que tú tienes y llevar una vida más sana con respecto al dinero
en tu nuevo matrimonio. Oye, Ramiro, Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, si digamos que una pareja se divorcia cuando los niños aún están pequeños, yo creo que supongo que es una situación diferente a si se llega a divorciar o llega a separarse de su pareja ya cuando los hijos están grandes. sí, definitivamente. Entonces, estas son las cosas que pueden convertirse en algo más complicado o no tanto, dependiendo cómo esté ya establecido. Porque si vienes de un matrimonio primero, pues quizás todo esto esté ya establecido en base a un dictamen de la corte o a un fallo de la corte o algunas decisiones que uno ha tomado y la corte las ha aceptado, la corte judicial. Entonces, esas son cosas que ya van a tener que ser parte de, en el caso de que sean, por ejemplo, dinero que se tiene que pagar a hijos por la educación o mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero el primer paso sería de combinar las finanzas, ¿no? Y en este caso, las parejas que entran en un segundo matrimonio y las parejas mayores, porque muchas veces esto también pasa, personas mayores que de repente pierden al cónyuge, quedan viudos o viudas y eventualmente pues se encuentran con alguien y pueden de repente poder formar un matrimonio. En dado caso, quizás hayan tenido más tiempo para acostumbrarse a sus hábitos personales y estilos de administración de dinero y por lo general tienen una mejor idea de qué relación o cómo manejan su dinero, comparado, por ejemplo, a una pareja joven. Una pareja joven a veces no se ha planteado mucho de esto, ¿no? Ojalá lo hicieran y de esa manera tendrían menos problemas a la larga. Y pienso que esto que estoy hablando obviamente se aplica a parejas jóvenes, pues menos los detalles de los pasados, de las historias que cada pareja traiga con respecto a tener ya hijos, matrimonios, patrimonio, pero por lo menos de pensar en que esto de combinar las finanzas, esto de coordinarlo, de planear, tomar esos detalles y darse el tiempo para hacer eso, pues vale la pena. Y también, quizás en el caso ya de parejas o personas mayores, ¿no? Han tenido ya más tiempo para acumular activos significativos, o sea, tener un patrimonio. Y esto puede hacer que sea un poco más fácil fusionar las finanzas desde ese punto de vista, especialmente cuando, por ejemplo, uno de ellos es una de las personas que tiende a ser más conservador con el dinero, ahorra, etcétera, y desde ya ha construido un patrimonio y no tiene deudas, por ejemplo. Pero si alguno de los dos miembros de esa pareja tiene hijos pequeños, ¿no? De una relación anterior, esto también involucrará que una serie de cuestiones que hay que tratar, pienso yo. Por ejemplo, el pago o la recepción de manutención infantil y posiblemente la pensión alimenticia, cosas así, que ya son parte de su presupuesto, ¿no? O también la idea de planear cómo facilitar esa transición, ¿no? En el caso de que haya que compartir hijos en tiempos de pasar con un padre o con el otro cónyuge, por ejemplo, del matrimonio anterior. Y aquí hay algunas ideas con respecto a lo que, por ejemplo, la Asociación de, de Financieros de Planeamiento o Financial Planning Association o el Instituto Americano de Contadores Públicos tienen algunas recomendaciones que uno puede utilizar. Y idealmente esto se usa antes de que se lleve a cabo la ceremonia y matrimonio. O sea, preferible hablarlo antes, ¿no? Desde ya lo que ellos sugieren, y totalmente de acuerdo, porque es algo que yo veo que es muy importante, es discutir los historiales crediticios. Y esto es lo que probablemente a nadie se le ocurre hacer. Saber cuál es tu calificación crediticia para empezar a revisar los informes de crédito y saber tus puntajes juntos. Porque una cosa es el puntaje de crédito que cada uno tenga, pero si van a querer adquirir bienes, esa fusión de los dos historiales crediticios, o el que sea mejor quizás va a ser el que va a predominar, o el que sea peor, dependiendo la diferencia, la distancia entre estos puntajes. También hay que determinar, por eso digo, primero determinar y hablar del historial crediticio. ¿Qué calificación crediticia tiene cada uno? Enterarse cuál es y que estamos empezando con esto, cómo podemos mejorarla, etcétera, cómo va a afectar eso a las cosas que queramos hacer. Segundo, determinar el nivel de deuda de ambos, ¿no? Y discutirlo y hablar de esto y tratar de encontrar un nivel de comodidad de hablarlo. Es más, esta conversación a veces puede ser difícil,
pero eso es algo que hay que tratar y no tiene que ser muy forzada, pero idealmente la confianza y la comunicación va a abrir la intimidad, o sea que es un aspecto positivo a la larga. Y saber ese nivel de deuda para saber cómo encararla. Después también hay que llegar a un acuerdo de cómo se va a compartir las ganancias que cada uno reciba en cuanto a salarios, en cuanto a los ahorros y pagos de factura, quién va a manejarlos. O sea, uno acá tiene un chance de planear mucho más las cosas que cuando se casó la primera vez porque era muy joven. Y cuando es muy joven no se le ha ocurrido muchas de estas cosas. También hay que ver si manejar el dinero en una cuenta bancaria conjunta, por ejemplo, o mantenerlo en cuentas individuales. Yo creo que hay que irse con lo que sea más cómodo para cada uno. Idealmente hay una cuenta en común para poder de ahí hacer los pagos comunes o tener un arreglo que funcione para ambos. No es cuestión de uno o el otro cuál es mejor. Lo que sea mejor y lo que cada uno piense que es mejor para los dos. Otra cosa, por ejemplo, es determinar quién va a ser, en el caso de que uno gane más que otro, cómo se va a distribuir o manejar ese dinero, porque quizás esa persona tiene también, como dije, hijos de un matrimonio anterior, entonces ese es algo que quizás no va a poder contribuir o no va a poder que todo eso sea parte del nuevo ingreso del nuevo matrimonio. Por eso es importante hablar de estrategias o qué estilos de cómo uno maneja esto, cómo le gusta invertir el dinero, ya sea más conservador o sea más agresivo, y ver, ¿no?, qué nivel de ahorro uno quiere tener como pareja. Creo que esto es muy importante. Otro tema que hay que pensar, y sobre todo en personas ya en la edad madura, ¿no?, de que hay que hablar y prever con respecto a la jubilación. Este también es un tema, en ese caso, obviamente, mucho más importante. Y desde ya ver dónde va a vivir y ese futuro en conjunto, porque esos costos se pueden combinar, pero también aquí estamos hablando quizás de dos familias diferentes, que uno va a tener que estar, si tiene hijos o familias, pues tiene que estar en cierta manera o conectado con esas familias o algo. Entonces, esa es una decisión que también hay que considerarla. Y como habíamos dicho antes, si hay niños de un matrimonio anterior, pues entonces hay que definitivamente hablar de este tema. ¿Cómo se manejarán los gastos diarios de esos niños, de su matrícula escolar, por ejemplo, o qué sé yo, cosas que ellos necesiten, atención médica y demás? Y realmente tener una especie de acuerdo entre la pareja nueva con respecto a cualquiera de estas cosas sobre esos niños. Porque esta es el área, en el caso de parejas en un segundo matrimonio, donde siempre hay más problemas. Y todo porque no se lo había ido hablando, no se ha ido entendiendo cuál es la circunstancia de cada uno. Ese es el área donde más se ve problemas, ¿no? Ramiro, definitivamente que ese es un tema financiero que no se aborda mucho, por ejemplo, cuando estás tratando de formar una nueva pareja, porque se supone que el amor, o sea, allí no entra tanto lo material, que en ese momento pues dejamos un poquito ese tema a un lado porque no queremos que se deteriore esa relación que estamos formalizando o que estamos tratando de sacar adelante. Pero como ya hemos escuchado, amigos, pues es muy importante que se hablen estos temas antes de firmar nuevamente. Exacto. El punto acá es, y esto por eso enfatizo y por eso quise tocar este tema, porque desgraciadamente, y esto he estado investigando, incluso he hecho unas encuestas, cómo la gente maneja el dinero en pareja. Y algún día nos tocará hablar de los resultados de esas encuestas y temitas relacionados a nuestra relación con el dinero. Y veo, según estas encuestas en cuanto a las respuestas, que el área del tema del dinero es un tema, sobre todo, y cuando segrego la población latina de la no latina, que la población latina tiende a no tratar de estos temas. O sea, vemos este tema casi como tabú. De manera que cuando vas a un matrimonio, incluso a un segundo matrimonio, es como dado por hecho de que eso se va de alguna manera a manejar, pero no lo hablan. ¿Y qué creen que cuál es el área o el tema que más va a traer problemas en este segundo matrimonio? Pues ese es precisamente este tema. Exacto. El dinero. ¿Por qué? Porque ya son parejas, son personas que ya han tenido un matrimonio anterior, ya tienen hijos, un patrimonio o unas deudas, lo que sea, y están acarreando esas cosas al nuevo matrimonio. No es solamente
Porque cuando uno es joven quizás no tenga nada de eso, entonces vienes con todo el sentimiento, amor y demás. No estás acarreando toda esta serie de cosas financieras que hoy en día, ya en un segundo matrimonio o un matrimonio a la